Retomamos nuestro estudio del libro de Job. Y vamos a estar meditando en la tarde de hoy en el capítulo 14, versículos del 1 al 6. Cuando uno prepara un sermón, uno estudia, en la mañana el pastor hablaba acerca de la preparación de un sermón, y uno estudia un capítulo y lee tantas cosas y examina tantas cosas, y uno dice, esto es bueno, esto es útil, esto me parece muy bien, y uno va y va y va y va. Y en un principio yo pensaba que iba a exponer hoy todo el capítulo 14, y ya cuando estaba terminando dije yo mejor lo dejo hasta el versículo 6. Y no es porque quisiera hacer la serie demasiado larga, es porque quisiera extraer de la palabra de Dios todo lo que puede ser útil y aprovechable para nuestro diario vivir. Quisiera que fueran todos tan impresionados como lo es uno cuando lee la palabra de Dios y cuando estudia a profundidad un texto. Y quisiera que Dios, por medio del Espíritu Santo, pueda aplicar todas estas verdades a nuestra vida diaria. Y bueno, espero que no duremos 6 años estudiando el libro de Job, pero quiera el Señor traer bendición al escuchar lo que vamos a estar examinando en la tarde de hoy. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, venimos ante ti en esta tarde y te agradezco, Señor, la bendición y el privilegio que me concedes al exponer una vez más tu palabra, entendiendo, Señor, que por muy elocuente que sean mis palabras, solo tú, oh Dios, por medio del Espíritu Santo, puedes aplicarlas en el corazón de los oyentes y puedes hacer que ella no vuelva vacía. Y puedes usarla, Señor, para lo cual tú tienes destinado. Algunos llamarlos al arrepentimiento, a la vida verdadera y abundante que es en Cristo. A otros recordarnos, oh Señor, el Evangelio. Ayudarnos a examinarnos, a redarguirnos, a corregir nuestra senda. A buscar y a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Al mismo tiempo, Señor, te suplico que extiendas tu gracia para conmigo en esta tarde para que yo pueda exponer tu palabra de la mejor manera posible como humano débil que soy. Que tú me des sabiduría, me des la elocuencia que se requiere, pero siempre, Señor, dependiendo de la obra del Espíritu Santo. Escucha esta oración, te ruego, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, a la hora de pensar en el libro de Job o de la persona de Job, de manera general es posible que salten en nuestra mente versículos que se encuentran en la memoria colectiva de la mayoría de cristianos. Versículos como, por ejemplo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Inmediatamente sabemos que está en el libro de Job. Versículos como que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, sabemos que está en Job. Aunque él me matare, en él esperaré, sabemos que está en Job. Yo sé que mi Redentor vive, está en el libro de Job. Pero cuando nos adentramos en las profundidades de las palabras de Job, cuando escudriñamos más a fondo lo que Job y sus amigos intentaron decir, vamos a encontrarnos con expresiones un tanto más difíciles de digerir que otras, por medio de un hombre que está experimentando, como lo hemos venido hablando y meditando todo ese tiempo, un dolor muy agudo, no por perder sus posesiones, porque no es esto realmente lo que le aflige a Job. A él más bien lo que le aflige es el sentirse abatido y herido por Dios. No obstante, aún cuando vemos que este hombre sufre, que este hombre clama a Dios para que le escuche,
Mis amados, en realidad solamente él está prefigurando a otro que es mucho mayor, el cual sufrió hasta la muerte la ira de Dios y sin pecado, el cual que cuando estuvo en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que estaba clamando para que Dios le auxiliara, y Dios simplemente apartó su mirada de él porque estaba en pecado, estaba cargando el pecado de todos nosotros. Job solamente prefigura a este glorioso Salvador. Ahora bien, como lo he dicho anteriormente, el drama del libro de Job transcurre bajo tres secuencias de diálogos entre Job y sus amigos. Y ya para finalizar la primera ronda, Job expone su último punto en respuesta a sus tres amigos, como lo ha hecho en las otras ocasiones. ¿Recuerdan? Primeramente habló Elifaz, Job responde a Elifaz, luego habla Bildad, Job responde a Bildad, y por último habló Zofar y Job responde a Zofar también. Pero si hay algo que nosotros tenemos que reconocer en cada una de las respuestas que él le ha dado a sus amigos, es que al finalizar la respuesta a cada uno de sus amigos, Job termina hablando con Dios. Mis amados, de manera general, una de las cosas más importantes que podemos extraer de estos diálogos es que Job siempre termina las respuestas a sus amigos hablando con Dios. Notemos entonces que nosotros siempre debemos llevar nuestras situaciones, nuestras angustias, nuestras circunstancias, no importa cuán sencillas, cuán difíciles, cuán complicadas, todas nuestras situaciones tenemos que llevárselas a Dios. Siempre hay que llevárselas a Dios. Es probable que en diferentes momentos de la vida tú no sepas qué hacer, estás en una situación que no sabes cómo responder, no sabes cómo arreglar o corregir ese panorama, pero lo que tú y yo sí sabemos por la palabra de Dios es que hay que ir a Él y presentar nuestras cargas delante de Él. Él tiene cuidado de nosotros. Recuerdo cuando hace un tiempo atrás estuve sin trabajo por un tiempo y realmente en la casa todo estaba bien, la economía estaba bien a pesar de que no tenía trabajo, pero a uno le envuelven ciertas inquietudes y yo estaba siendo diligente y estaba esforzándome, pero estaban esas inquietudes y lo único que podía hacer era ir y orar a Dios. Ir y orar a Dios. Mis hermanos y amigos, solo hay descanso para nuestra alma ahí ante el trono celestial. Solo hay respuesta a nuestras angustias y corazones inquietos en el trono celestial. Ahora, para finalizar esta primera ronda de diálogos, Job culmina su discurso que inició en el capítulo 12, abordando y discutiendo sobre el tema de la vida en general de los hombres. En este capítulo 14 que vamos a estar meditando, pero hoy particularmente los versículos del 1 al 16, vamos a encontrar que las expresiones de Job parecen oscilar entre la esperanza y la desesperación. No se les puede imponer un estado de ánimo uniforme ni encontrar una tendencia continua en el presente. Vamos a ver que Job dice unas cosas que se eleva y luego otras como que se baja, desciende al abismo, a la profundidad de la angustia, pero ahí va. Es un hombre que soportó y llevó pacientemente la aflicción. Ahora, Dios usa las palabras de Job para mostrarnos a nosotros, los lectores de su palabra, como lo he dicho en otras ocasiones, lo débil que somos los hombres y para recordarnos algunas verdades incómodas que deberían hacernos mirar hacia el cielo y sobre todo hacia la eternidad. Habiendo dicho esto, vamos a estar abordando entonces la transitoriedad de la vida del hombre, versículos del 1 al 6. Leemos el versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Versículo 2, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece.
Job agarra este discurso y ya no está hablando él específicamente de él, sino que más bien lo primero que vamos a notar es que Job envuelve a todos los seres humanos bajo el escenario de la transitoriedad de la vida. Ya no se trata de mí solamente, dice Job, se trata de todos los hombres en la humanidad. Todos los hombres, el nacido de mujer, es corto de días y está hastiado de sinsabores. Job está diciendo, la vida del hombre es solitaria, es pobre, es desagradable, es brutal, es corta. Y ya hemos señalado en otros textos que Job ha experimentado y ha abordado esto, de que el hombre siempre está sufriendo. Las cargas de la vida son tan intolerables, según Job, que una muerte rápida debería ser lo más deseable. Ahora, en Génesis capítulo 47, el versículo 9, Jacob se presenta delante de Faraón para decirle, para hablar con él, y le dice a Faraón, después de que viene con toda su familia, y le dice: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y dice así, puntualmente: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. O sea, han sido pocos, 130, y han sido malos. El salmista en el Salmo 90, versículo 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y mis hermanos y amigos, esto es realmente cierto en muchos escenarios que usted y yo queramos ver. La vida realmente, cada día que pasa, trae, como dice la escritura, su propio mal. Enfrentamos diferentes angustias. Hoy estás enfermo, la mañana el dinero no te alcanza, pasado mañana el trabajo, tienes cargas laborales, y así va todos los días de nuestra vida. Alguien dijo una vez que la vida se complica después del kinder, porque después de ese momento realmente empezamos a experimentar angustias. Y puntualmente recuerdo que una vez, una de las cosas que más me costó a mí y que me hizo sufrir mi primera experiencia en el sufrimiento fue aprender a leer. Puntualmente yo recuerdo que esto de aprender a leer para mí resultó en una frustración que no tienen una idea. Yo tenía una tía que ella estaba estudiando para ser maestra y me estaba enseñando cómo leer, y yo recuerdo que yo lloraba. De hecho, ella también lo recuerda el día de hoy. Yo lloraba, no lograba leer, y yo le decía a ella y le decía a mi mamá también: yo quiero volver al kinder. Yo quiero volver al kinder, porque ahí no había preocupaciones, era solamente jugar y divertirse. Pero lo cierto es que ya no se podía, ya no se podía. Mis hermanos, esta vida está llena de problemas y preocupaciones. Y durante este poco tiempo que estamos en el mundo, nos atormentan sin cesar, nos acosan sin cesar muchas preocupaciones, de tal manera que a veces no podemos tener el descanso que quisiéramos. Nuestra condición, si lo vemos desde una perspectiva negativa o de como lo presenta Job, nuestra condición es por tanto miserable en sí misma. Es un hecho que vemos en nuestro día a día. ¿Se ha escuchado a las personas cuando les pregunta cómo está? Y la gente dice: bueno, hay que decir que bien. Eso realmente nos indica que está con angustias, con aflicciones, con preocupaciones. Ahora, antes de continuar, también quiero que veamos en el libro de Job, encontramos lo que es poesía en general. Volviendo a Job, encontramos lo que es la poesía hebrea. La poesía hebrea tiene un estilo muy particular que se distingue de otras formas poéticas antiguas. Nuestra poesía occidental es una poesía que se enfoca más en la rima o en el ritmo, pero en la poesía hebrea vamos a encontrar que se enfoca en paralelismo y en la
imaginería. Bueno, ¿qué es un paralelismo? Puntualmente, y tengo que hacer este énfasis, esta aclaración por lo que vamos a estar leyendo en los versículos más adelante, y si usted ha notado, todo el libro de Job habla está en poesía prácticamente, la mayoría del libro está en poesía, y el paralelismo es una de las características más notables. Este recurso presenta ideas o frases en pares de líneas que se relacionan de distintas maneras. Y existe el paralelismo sinónimo, que lo que hace es repetir la misma idea con palabras diferentes. Por ejemplo, dice en el Salmo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Nota cómo la idea está dos veces en el mismo verso? Bueno, esto lo encontramos en el libro de Job. Paralelismo antitético contrasta dos ideas. Por ejemplo, en el Salmo 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Nota cómo habla de los malos y los contrasta con los que esperan en Jehová? Y encontramos también el paralelismo sintético, que es la segunda línea complementa o amplía la idea de la primera. Y ahorita vamos a ver puntualmente por qué es que tenemos que entender esto. Otro de los aspectos particulares de la poesía hebrea es que usa imágenes vívidas. La poesía hebrea es rica en imágenes de la naturaleza, la vida cotidiana y el entorno. Los poetas hebreos usaban metáforas y símiles, creando imágenes poderosas que evocaban emociones profundas. Habiendo dicho esto, vamos a ver cómo el versículo 2 del capítulo 14 está más relacionado con el versículo 6 que el versículo 3. Dice así el versículo 2. Sale como una flor y es cortada, y huye como la sombra y no permanece. Versículo 6. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Estos dos versículos están relacionados. Y vamos a ver también más adelante que el 3 se relaciona más con el 5. Pero de momento veamos puntualmente los ejemplos de la vida transitoria que habla Job. Dice, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Job está describiendo la vida de los hombres como las flores, como una sombra que huye, como un jornalero buscando que su día termine para recibir su pago. Así es la vida del hombre. Realmente, dice Job, no solamente es que es corta, noten que en el versículo 1 dijo que es corta, sino que ahora lo compara con una flor. Particularmente hay unas flores que le llaman las glorias de la mañana. Esa flor tiene la particularidad de que usted la ve abierta, sus pétalos, en la mañana, y en la tarde ya está cerrada. Particularmente las flores del café duran de 1 a 3 días y después de ahí ya mueren. Así es la vida del hombre. Es muy corta. Job hace este énfasis. Por muy hermosa que se vea una flor y que parezca una flor, realmente dura poco tiempo. Y ya no es solamente una flor, dice también la sombra. ¿Ves cómo una sombra va avanzando su tiempo, va huyendo? Así es la vida. Así es la vida del hombre. Es corta y en tan poco tiempo el hombre sufre tanto, dice Job. Sufre tanto. Hace un tiempo atrás el hermano Fernando predicó un sermón en Santiago y el título no se me olvida porque el título del sermón era Solo sois un vapor. Solo sois un vapor. Mis hermanos, los que somos padres de niños pequeños,
Y los que ven a nuestros niños pequeños podemos observar la hermosura, la delicadeza con la que estos niños empiezan a crecer, cómo van afirmando sus pies, cómo dicen palabras, cómo sonríen, cómo nos llenan de gozos, cómo son tan creativos a veces. Los vemos que van caminando, que van progresando, pero ¿hacia dónde caminan? ¿Hacia dónde caminan? Caminan hacia la muerte. Todos caminamos también hacia la muerte y sin darnos cuenta pasamos de no saber nada y solamente jugar a entender que nuestra vida pasó delante de nuestros ojos sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Realmente nuestra vida es muy corta. La mayoría de los niños están viviendo, pero no están siendo conscientes de que su vida está pasando delante de sus ojos. Quieren crecer, quieren ser adultos, quieren avanzar lo más rápido. Y cuando ya llegan a cierta edad se dan cuenta que su vida ha pasado demasiado rápido. Y aquellos que ya tienen una edad más avanzada están viendo cómo su vida puede acabar en cualquier momento. Nuestra vida pasa como una flor, así de rápido, así de corta. Ahora, es probable que tú y yo no estemos pensando en morirnos mañana o en morirnos en esta noche o en morirnos en una semana. Pero basta con que aparezca un mal diagnóstico médico. Basta con que aparezca un dolor extraño, una complicación recurrente que nos trae a la memoria de que no somos tan eternos como pensamos o como imaginamos en nuestra mente. Cuando pensamos que vamos a vivir mucho tiempo, por ahí el Señor nos recuerda que algo nos duele, que algo no está bien, que algo se está complicando. Y nos dice, no son tan eternos. Ahora, volviendo a Job, versículos 3, Job está, como dije al principio, él está orando y él está hablando con Dios. Y él dice esto, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Versículo 5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Puntualmente Job está preguntando esto, Dios, si tú sabes que los hombres somos tan cortos, estamos sufriendo todo el tiempo de nuestra vida, se nos va a acabar la vida delante de nuestros ojos sin darnos cuenta. Sobre este tipo de hombre, ¿tú abres tus ojos para examinarlo, para escudriñarlo, para juzgarlo? ¿Qué somos los hombres delante de ti, oh Dios? Porque puntualmente Job está experimentando y ha experimentado durante todos estos capítulos como si el juicio de Dios estuviera encima de él, castigándolo por un pecado tan grande que él no puede discernir cuál es. Sus amigos le dicen una y otra vez, Job, hay pecado, Job, hay pecado, hay pecado. Y Job dice, ¿cuál es ese pecado con el que yo pueda estar realmente ejerciendo una lucha contra Dios? Si yo no soy nada para Dios, delante de Dios no soy nada, no puedo levantarme contra Él y hacer una gran rebelión. Sobre este, abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Le dice, mira, mis días están determinados. El número de mis meses está cerca de ti, tú los conoces. Mira, Dios, tú le pusiste límite a mi vida. Yo no voy a vivir más de lo que tú me has dado para vivir. Dice, el hombre que es muy corto de tiempo sobre esta creación tan efímera, te levantarás en juicio. Es más, dice Job, si tú decides olvidarte de mí, dejaré de existir, ya no seguiré en pie.
En el versículo 5, puntualmente, la soberanía de Dios está en el nombramiento del tiempo de vida de cada hombre, y esto no se cuestiona. Vamos a encontrar que Dios ha determinado el día final para cada uno de nosotros. El día en el que Dios diga, este es tu último día, no pasarás. La muerte no hace excepciones. No hace excepciones. La completa impotencia del hombre en este punto solo muestra cuán indefenso estarán los hombres cuando Dios los lleve a juicio. Ahora, Job está más desconcertado que agraviado. Y en medio de todo esto, hay una pregunta que salta en este escenario. El versículo 4 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie, nadie. En medio de comparaciones, en medio de metáforas, surge esta pregunta, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Ahora, ¿por qué Job usa esto? ¿Cómo calza esta idea en los versículos que estamos leyendo? Bueno, es que esto ya fue usado anteriormente. Si vamos al libro de Job, capítulo 8, el versículo 6, vemos cómo Bildad dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. En el 9:30, una vez más, dice Job, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, dice, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. En el capítulo 11, el versículo 4, dice así, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Y Job dice entonces, ustedes me dicen a mí que yo debo limpiarme, que yo debo ser limpio, pero Job viene y pregunta, ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién hará limpio lo inmundo? Y la respuesta que encuentra Job es nadie. Nadie. Ahora, esta respuesta es una respuesta no satisfactoria. No satisfactoria. ¿Quién? Dice, no hay nadie. Job pregunta, ¿cómo es posible que la conducta de un hombre sea sin pecado cuando su corazón es inmundo por naturaleza? Ahora Job definitivamente nos muestra que él entendía la doctrina del pecado original. Job recordaba y sabía lo que dice en el libro de Génesis cuando Dios dice que en el corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Job sabía que el hombre había perdido, había desfigurado la imagen que Dios había puesto en él, en Adán, por causa del pecado. Mis hermanos, nosotros sabemos que cuando venimos a este mundo ya somos enemigos de Dios. La mala intención y la rebelión ya está dentro de nosotros. La semilla del pecado ya está ahí. Cuando llegamos a la edad de rendir cuentas, nuestra maldad crece y se hace mayor. No hay una sola gota de bien en nosotros. Los amigos de Job argumentaban purificación en sí mismos. Job entendía que el pecado está desde el nacimiento por causa de la caída del hombre en Adán. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y Job pregunta, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie, dice Job, nadie. Bien, mis hermanos y amigos, habiendo dicho esto, quisiera traer algunas aplicaciones prácticas con respecto al texto.
Y puntualmente quiero hablar acerca de dos cosas. La primera es que el hombre vive pocos días y está lleno de angustias. Lo primero que se nos enseña en este texto, lo primero que nos muestra las escrituras y que tenemos que reflexionar y meditar acerca de que nuestra vida es corta, es esto, es a no apegarnos demasiado al mundo, ya que todo lo que hacemos en este mundo es pasar por él. Nada más. Pronto volamos hacia la eternidad. Pronto pasamos hacia la eternidad. Pronto estaremos delante de la presencia del Señor. Nuestros días realmente son cortos. Son cortos. Por eso Cristo dijo, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Por eso Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, mis hermanos, esta es una observación bastante común, pero lo cierto es que no la entendemos como deberíamos. Prueba de ello es que, aunque solo tuviésemos 3 días para vivir aquí, no podemos desprendernos de los afectos y preocupaciones de esta vida presente que es frágil y que es transitoria. Un hombre nunca pensará que tiene suficientes bienes. Siempre estamos empeñados en acumular bienes y cosas que no podemos pensar en otra cosa. Le preguntaron a un hombre que era realmente millonario, no recuerdo el nombre, le dijeron, ¿cuánto dinero es suficiente? Y él dijo, un poco más, un poco más. Nuestras mentes, lamentablemente, y aunque sabemos que esto es cierto, aunque sabemos que nuestros ojos tienen que ser puestos en lo eterno, nuestras mentes están siempre fijas en este mundo. Esta vida, mis amados, tenemos que verla como lo que es, una sombra fugaz que pasa inmediatamente. Esta es la verdad cierta de este texto, pero no la tenemos grabada en el corazón. No estamos convencidos de ella. ¿Quieres darte cuenta que no estás convencido de ella? Examinemos nuestras peticiones de oración. ¿En torno a qué giran? ¿Qué es lo que regularmente estamos pidiendo? Hermanos, recordemos lo que Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si pensáramos más en lo eterno, nuestras peticiones estarían más en que Él crezca en nosotros y que mi yo mengüe cada día más. No tenemos grabada esta verdad, aunque la sabemos. Aunque estamos convencidos de que es verdad, aún no está grabada como debiera en nuestros corazones. Por eso no es una exageración cuando la Escritura dice a menudo que nuestra vida no es nada, que se desvanece inmediatamente. Démonos cuenta de que la Escritura nos lo recuerda porque lo olvidamos. Y nada de ello permanece en nuestro corazón. Decía Paul Washer, tenemos un imperio en torno a nuestra carne, a nuestros músculos, a nuestro cabello, a nuestra belleza, y todo esto se pudrirá en el ataúd. En el ataúd se pudre la riqueza, el glamour, el brillo, todo lo que las personas invierten sus vidas se pudre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Miren, mis hermanos, y esto que les digo a ustedes no es que se los digo a ustedes y yo no, esto es para mí también. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Mis hermanos, ayudemos a nuestros hermanos a que busquen el reino de Dios y su justicia. Aun cuando aquí sea
agotador, aun cuando aquí sea desgastante, aun cuando aquí sea sacrificial, todo lo que hagamos aquí en esta tierra por causa del reino de Dios y su justicia, y no nos queden fuerzas, en la eternidad será recordado para siempre. Para siempre. En segundo lugar, también no basta con darnos cuenta de lo breve que es nuestra vida. No basta con decir si la vida es corta y pasa muy rápido. No, no, no. Debemos pensar más allá de esta vida, pues solo nos afligiría saber que todo lo que hacemos es pasar por este mundo y que nuestro tiempo se escapa. Si no tuviéramos la esperanza de una vida futura, que es lo que he venido hablando, tenemos una esperanza, una vida futura que nos es dada en Cristo. Si no tuviéramos esa esperanza, seríamos las personas más desdichadas y miserables, aún más desdichadas y miserables que los animales. Tenemos que hacer entonces una comparación entre esta vida y la vida celestial a la que Dios nos llama cada día. Y al hacer esto, seremos capaces de despreciar las cosas viles y corruptibles de este mundo. Como lo he venido diciendo, poned la mira en las cosas de arriba. Decía J.C. Ryle, la vida se nos va como el viento. Cada día se va acercando más la hora cuando la realidad de nuestro cristianismo será puesto a prueba. Y el resultado dirá si hemos edificado sobre la roca o sobre la arena. Nos conviene entonces examinarnos de vez en cuando y ver cómo anda nuestra alma. Avanzamos en las cosas espirituales. Estamos creciendo. Miren, si nuestros hijos pasan los meses y no crecen, algo hacemos. Algo no está bien. Mis hermanos, si vemos nuestra vida en la perspectiva de la vida eterna, tenemos que avanzar en las cosas espirituales y crecer. Y en medio de la angustia y la calamidad que podamos experimentar, tenemos que recordar también que está la bondad de Dios en medio de todo esto. Nosotros no somos unos fatalistas que podemos decir, es que la vida es solo sufrimiento, angustia, pena. El Señor también, cuando haya angustia, cuando haya aflicción, cuando hay tristeza, cuando hay calamidad, el Señor envía ese socorro, ese auxilio, nos fortalece. A pesar de que la vida es corta, llena de calamidades, si tú estás en Cristo, tienes esperanza, tienes consuelo, tienes fortaleza, tienes gozo. A pesar de esto, el Señor sigue siendo bondadoso. Y habiendo dicho esto, quisiera pasar al segundo punto de las aplicaciones prácticas, y la pregunta es esta, y quiero abordar la pregunta que hace Job, es ¿quién hará limpio a lo inmundo? Obviamente, Job no tenía la respuesta que nosotros tenemos el día de hoy. Todas las personas en toda la historia de la humanidad, como hemos visto, han nacido en pecado, han vivido en pecado y por esta razón son considerados inmundos delante de Dios. En el libro de Job, la inmundicia de la que se nos hace referencia una y otra vez es acerca de la inmundicia del pecado, la que una y otra vez hace una llamada a la separación de Dios con los hombres. Sin embargo, en la Biblia también encontramos personas que eran considerados inmundos. Y estos eran los famosos leprosos que encontramos una y otra vez. De hecho, en el libro de Levítico, capítulo 13, 45, las personas que tenían lepra tenían que caminar gritando y diciendo, inmundo, inmundo, para que todas las personas alrededor supieran que esa persona tenía lepra y que tenían que guardar la distancia de manera considerable. De hecho,
en Palestina, en tiempos de Jesús, los leprosos tenían ciertas restricciones. Por ejemplo, se le impedía la entrada en Jerusalén y en todos los pueblos vallados. Dice que la ley enumeraba 61 contactos diferentes que podían contaminar, y la contaminación y que implicaba el contacto con un leproso solo era menos grave que la que se traía por contacto con un cadáver. Con que un leproso metiera la cabeza en una casa, esa casa quedaba inmunda hasta las vigas del tejado. Hasta en un espacio abierto era ilegal saludar a un leproso. Nadie se le podía acercar a un leproso a menos de 2 metros. Si soplaba el viento en el sentido del leproso, tenía que estar por lo menos a unos 100 codos de distancia. Dice que había un rabino, cierto rabino, no se comería ni siquiera un huevo que se hubiera comprado en una calle por la que había pasado un leproso. Otro rabino llegó a presumir de tirarles piedras a los leprosos para que se mantuvieran lejos. Decía un comentarista, no ha habido nunca ninguna enfermedad que separara tanto como la lepra a una persona de sus semejantes. Era alguien realmente inmundo. Pero resulta que cuando llega Jesús, en el libro de Lucas, el capítulo 5, vamos a encontrar algo bastante particular. Dice en Lucas 5, versículos 12 al 13, que sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre, dice la escritura, lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y nota esta expresión, versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Fue a un hombre así, a un hombre que nadie soportaba, a una persona que dice Lucas, estaba lleno de lepra. O sea, la expresión es, su lepra estaba muy avanzada, muy avanzada. Y Jesús lo tocó. Para un judío que lee esto, no habría una frase más sorprendente en todo el Nuevo Testamento que la sencilla afirmación de que y Jesús extendió la mano y tocó al leproso. La pregunta que hace Job encuentra la respuesta en Cristo Jesús. ¿Quién hará limpio al inmundo? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que puede limpiar al más vil de los viles pecadores. Dijo alguien una vez, hay más misericordia en Cristo Jesús que pecado en nosotros. Él puede limpiarnos. Él puede limpiarnos. Ahora, obviamente el leproso vino a Cristo con confianza de que sabía que él podía limpiarle. Él vino también con humildad. Él no dijo, mira, límpiame. Él dijo, si quieres, puedes limpiarme. Es como si dijera, yo sé que yo no importo. Sé que otras personas huirían de mí y no querrían tener nada que ver conmigo. Sé que no tengo ningún derecho sobre ti, pero tal vez en tu divina condescendencia aplicarás tu poder hasta a uno como yo. El corazón humilde que no pretende tener nada más que su necesidad encuentra abierto el acceso a Cristo. Y este leproso vino también con reverencia, confianza, humildad y reverencia. Mira, tienes que verte a ti mismo
como una persona que está en inmundicia por causa del pecado. Job pregunta, ¿quién puede hacer limpio lo inmundo? ¿Quién puede realmente? Están llamándome a que sea limpio. Nadie puede ser limpio. Y Cristo dice, yo puedo limpiarte. Yo puedo limpiarte. Tienes que ver el pecado en ti mismo como lo que es una inmundicia delante de Dios. Dios nos muestra con el ejemplo de los leprosos cuán grave es nuestro pecado, cuán grave es ese pecado. Y nota que Cristo no le dijo, quiero ser curado. No le dijo, quiero ser sanado. Le dijo, quiero ser limpio. Sé limpio. Mira, joven, niños que están acá, ¿alguna vez a ustedes les ha pasado que han jugado toda la tarde y se han llenado de barro por completo y tienen los pies sucios, la ropa sucia, y cuando van a entrar a su casa, su madre o su padre les dice, espérate un momento, así no me va a entrar a la casa, mantenga la distancia, primero se me limpia? Mira, niños, ustedes no pueden entrar delante de Dios a menos de que Cristo Jesús les limpie de sus pecados. ¿Cuáles pecados? La desobediencia, la rebeldía, la mentira, el poco deseo de leer la Biblia. Dios tiene que limpiarles a ustedes en Cristo Jesús, pero tienen que verse a sí mismos, niños, como que necesitan a Cristo Jesús para que los limpie. De lo contrario, no van a poder entrar nunca a la casa. No van a poder entrar. Mi amigo que nos estás acompañando o que escuchas estas verdades, tienes que verte a ti mismo como alguien que está lleno de lepra espiritual, como una llaga podrida. El Señor no te va a dar acceso hasta que te veas a ti mismo así, te acerques a Él y le digas, si quieres, puedes limpiarme. Solo tú puedes limpiarme de mis pecados, de aquello que solo tú conoces más que nadie. Nadie conoce las profundidades de mi pecado como lo conoce Dios. Dios mío, si quieres, puedes limpiarme. Vengo a ti, porque no tengo más en quien ser limpio. Y el Señor te puede limpiar. Decía Paul Washer, Pablo, con tantos años de evangelio, tanto sacrificio, tanta devoción, fue al cielo por la misma razón que el ladrón en la cruz, porque fue limpiado de su inmundicia al mirar a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, mis amados hermanos, ya nosotros estamos limpios por la obra preciosa de Cristo, porque en su misericordia hemos visto a Cristo en arrepentimiento y fe, pero es necesario que nosotros sigamos yendo a Él para que lave nuestros pies diariamente. ¿Recuerdan la escena en Juan capítulo 13, versículos del 6 al 10? Como Cristo, vamos a Juan capítulo 3, versículos del 6 al 10, como Cristo va a limpiar los pies de sus discípulos. Y ocurre ahí una conversación. Dice en Juan capítulo 13, versículos 6 al 10. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ni lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos.
Mis hermanos, nosotros hemos sido limpiados ya estamos lavados por la obra preciosa de Cristo, ya hemos encontrado en Él esa purificación de nuestra alma y de nuestra vida, pero Cristo viene y le dice a Pedro, tengo que limpiarte los pies, hay que limpiarse los pies. Nuestra vida diaria, nuestro caminar, en nuestro peregrinaje, adivina qué se nos ensucia siempre, los pies, los pies. Nos estamos contaminando con diferentes cosas de este mundo mientras transitamos y caminamos rumbo hacia la ciudad celestial. Y Cristo dice, tienes que limpiarte los pies. Ahora, y también dice, cuando Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás, es como si dijera, no me lavarás los pies ni en 1.000.000 de años. Y Cristo viene y le dice, mira, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Y cuando se encuentra Pedro con esta verdad, dice, entonces no solamente los pies, lávame todo. Y dice, ya estás limpio por la palabra que he predicado. Pero necesitas lavarte los pies. La enseñanza es esta, mis amados, la enseñanza es esta. Todo aquel que no percibe esa necesidad de limpiarse diariamente, de confesar sus pecados diariamente delante de Dios, es muy probable que esté evidenciando que nunca ha sido salvo. Cristo dijo, no estáis limpios todos. Es como si le dijera, mira, Pedro, si no te lavas los pies, no quieres realmente estar limpiando tu vida continuamente. No es más que no es solamente un ejemplo de limpieza, de servicio el uno al otro. No es solamente eso. Había uno que no había sido lavado. Era Judas. Mis hermanos, nosotros tenemos que buscar diariamente esa limpieza de nuestros pecados con que pecamos continuamente. Si no estamos buscando esa limpieza continua de nuestros pecados, eso puede evidenciar que estamos o que eres del grupo de Judas, ese que no estaba limpio. Y esto fue lo que dijo Juan en Primera de Juan. Capítulo 1, versículos del 6 al 9. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis amados, una de las mayores evidencias de que hemos sido lavados de nuestra lepra espiritual, de que hemos sido salvados, de que hemos sido aceptados por Dios delante de su presencia, es que aborrecemos esos pecados que nos ensucian diariamente y que regresamos a Cristo aplicando esa bendita y preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de todo pecado. Nosotros necesitamos el Evangelio todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos ver a Cristo en arrepentimiento y fe. Ya hemos sido limpiados una única vez y para siempre, porque su obra es perfecta, pero diariamente tenemos que ir a Él para que nos limpie nuestros pies, para andar en santidad, para seguir sus pisadas. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro, dice la Escritura. Y si lo vemos, tomando todo lo que hemos dicho, ese trabajo de buscar y de ir a Él realmente es muy corto, porque nuestra vida es corta. Así que
Nuestra batalla contra el pecado, aunque es dura, es corta. Es corta y hay esperanza en Él. Hay confianza en Él. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Cristo Jesús. Gloria sea a Dios por darnos esa fuente de vida eterna, ese precioso manantial de sangre de Manuel, para que todo que se sumerge en él pueda ser limpio. Pueda ser limpio. Meditemos en esto, mis amados, y que el Señor traiga bendición a su palabra. Oremos. Gracias te doy, Señor, por la bendición de exponer tu palabra y también gracias por la exhortación que traes a nuestras vidas. Gracias por cuidar de nosotros y recordarnos, oh Señor, de que en nosotros mismos no hay nada limpio, no hay nada bueno, pero que en Cristo hay purificación, hay sanidad, hay vida eterna. Bendice lo que ha sido expuesto, Señor, y ayúdanos en nuestra peregrinación. Te lo pido en Cristo Jesús.